¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en una jornada más del estudio de la Biblia, para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Estamos felices ya de estar en la jornada número 3, que titula de manera interesante El Señor Reina. En este fascinante trimestre estudiando el libro de los Salmos. Estamos felices también de contar una vez más con la presencia del pastor Samuel Andrade. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Heisen. Estamos contentos de estar conectados ahí desde tu hogar, de donde estés siguiendo este programa. Gracias por estar con nosotros. Pastor Eduardo Esteban también nos acompaña en esta tercera jornada. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, pastor Heisen, y bienvenidos a todos. Y seguiremos disfrutando del estudio de la palabra de Dios aquí, hablando del libro de los Salmos. El Salmo, ya hemos visto, es un libro muy importante que nos ayuda en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento como discípulos de Cristo. Y en esta lección número 3 vamos a ver El Señor Reina. Y queremos estudiar de esta manera y sin más, la Biblia, la palabra de Dios. Lección número 3, El Señor Reina. Como cada jornada queremos, antes de nuestro estudio, empezar pidiendo la dirección de Dios. Pastor Samuel. Bien, vamos a orar. Quiero invitarte ahí donde estés, que busques un lugar especial y podemos hablar con Dios. Oramos. Amado Padre, una vez más queremos abrir tu palabra. Queremos estudiarla, Señor, y encontrar aquel bálsamo, aquel remedio, Señor, que necesita nuestra mente y corazón. Venimos a ti, Señor, con toda la disposición de aprender. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a las verdades eternas. Te rogamos tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para esa jornada, como cada semana, queremos hacerlo utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva de esta semana queremos invitar al pastor Samuel. Pastor, ¿cómo podríamos introducir la lección de esta semana? Pastor, interesante. Hay una pregunta que todos en algún momento se pueden hacer, ¿no? No sé si alguna vez los amigos ahí en tono de broma le preguntaron, ¿quién manda aquí? ¿No? Había una serie en un tiempo atrás, decía, ¿quién manda? ¿No? Y a veces cuando algunos amigos en tono ahí de burla o de broma, ¿no? Dicen, ¿quién manda? ¿El esposo o la esposa? ¿No? Incluso algunos dicen, ¿no? ¿Quién manda aquí? Los hijos, ¿no? Es interesante que siempre se busca quién tiene el poder, quién tiene el control, ¿no? Cuando hablamos de un lugar o incluso en el trabajo, incluso tal vez en algún país, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién tiene los controles? La revista Forbes, por ejemplo, es conocida por sacar una lista de las personas más poderosas, las personas más millonarias, influyentes, ¿no? Y por ahí podemos ver algunas de esas cuando hablaban, ¿no? De las personas más poderosas en sentido económico, ¿no? Y ahí hay algunos nombres, ¿no? Imagínense a la edad de 74 años, Bernard Arnault, francés, ¿no? Y su familia, ¿no? 211 miles de millones de dólares, ¿no? O sea, por ahí estamos, miles de millones de dólares, ¿no? Y es interesante, ¿no? La cantidad de dinero, o Elon Musk, ¿no? Conocido ahí por su patrimonio, ¿no? 180 mil millones de dólares. Claro, Elon Musk, pues, que sabemos ahí que tiene los carros, Tesla y todo ello, ¿no? O Jeff Bezos, ¿no? El
rey de Amazon, ¿no? Interesante, uno diría, no, pues, bueno, nuestros ahorros no llegan ni a un poquito, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de cómo el mundo ve el poder, ¿no? El mundo ve el poder según lo que uno tiene, ¿no? Mientras más millones o billones de dólares tenga, pues puedan hacer cosas que nosotros nunca nos imaginamos hacer, ¿no? Viajar como de aquí alrededor del mundo simplemente con decir hoy día me voy, ¿no? O hacer decisiones que pueden influir en naciones, ¿no? O el poder que tiene un presidente, ¿no? El presidente de una nación. Ahora es interesante que cuando nosotros nos comparamos con ellos, tal vez vemos nuestros ahorros y vemos el dinero que tienen ellos en sus arcas, decimos, pues, bueno, yo no tengo mucho poder adquisitivo, ¿no? O comparamos con el poder de influencia que tiene un presidente, con tal vez lo que nosotros tenemos, pues decimos, pues, todavía no puedo influir mucho. Pero ahora imaginémonos, pastor, cuando comparamos al hombre, ¿no? Al hombre con sus limitaciones, y aunque se tenga miles de millones de dólares, lo comparamos con el Dios del universo. Cuando comparamos a un simple hombre mortal, limitado, comparamos al Dios que creó el universo, al dador de todo, el que sustenta todo. Cuando abrimos el panorama, el hombre, por más grande que crea o quiera ser, vemos que Dios tiene un poderío asombroso. Grande. No alcanzarían las formas de decir cuánto es el dinero de Dios, la riqueza, el poder que Él tiene. Y es lo que hace ahora el libro de Salmos, ¿no? Nos lleva a otra dimensión. Muchas veces el hombre se deja influenciar o sorprender por la vanagloria humana, lo que brilla, lo que se ve grande. Pero ahora el salmista nos dice, mira, hay algo más sorprendente, hay un poder más majestuoso, como dice Salmo 93. El Señor reina. Por sobre reyes, por sobre poderes, hay algo más poderoso. Muy bien, después de esta introducción muy interesante, vamos a empezar a explorar el texto. Para esta jornada de estudio vamos a dividir la lección o el estudio de la semana en 3 puntos. La primera parte veremos la verdad fundamental, ¿no? ¿Cuál es esa verdad fundamental que todo lector de los Salmos y de la Biblia debe entender? En segundo lugar, veremos cómo es que Dios reina. Sí, vamos a ver 3 aspectos allí: a Dios como creador, Dios como rey y Dios como juez. Y finalmente, veremos a Dios y el pacto, ¿no? Vamos a ver allí cómo es que Dios se manifiesta a través de ese pacto y de los mandamientos y estatutos y leyes para su pueblo. 3 puntos, así que en primer lugar veremos acerca de esa verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad fundamental que es necesario que todo lector de los Salmos y que, bueno, lleva por título de paso, ¿no? Que el Señor reina? ¿Cómo esta verdad impacta en nuestras vidas y en la vida de cada lector, Pastor Eduardo? Bueno, entender que Dios reina es entender que, y lo voy a decir mejor con las palabras del mismo salmista, ¿no? Del Salmo 100, que dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Creo que la primera cosa importante, o eso que se le llama la verdad, es reconocer que nosotros le pertenecemos a Dios porque Él es nuestro creador, ¿no? Él nos ha hecho, no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, en ser dueño de algo que yo no he hecho porque lo compré. Hay una gran diferencia con decir yo soy dueño porque lo hice, pero hay otra gran diferencia de decir yo creé esto con que lo hice y además lo compré, ¿no? Sí, creo que eso es importante que nosotros entendamos en esta primera parte, ¿no? Ahora, cuando nosotros leemos los Salmos, hemos visto, por ejemplo, que los Salmos son cánticos, son lamentaciones, oraciones, peticiones, etcétera, etcétera. Y vamos a ver durante todo este trimestre los Salmos desde muchos aspectos. Sin embargo, cómo la verdad fundamental de que Dios es soberano es importante en nuestra labor o nuestro papel como hijos de Dios, como pueblo suyo.
Alguien que entienda que Dios es rey, que es soberano, que es creador, que es Señor, que es Dios, va a obedecerlo, ¿no? Creo que esa es la mejor respuesta para lo que es Dios, ¿no? Si yo reconozco que Él es mi Dios, le obedezco. Si yo reconozco que Él es mi rey, le obedezco. Si yo reconozco que Él es mi Padre, le obedezco. Entonces, por eso es que en el contexto del pacto, eso significaba, ¿no? Si tú me aceptas como Dios, vas a tener protección, vas a tener cuidado, vas a tener sostén. Lo único que te pido es que me obedezcas. Y lo maravilloso de esto es que hasta la obediencia es un beneficio para nosotros, ¿no? Uh-huh. Ahora, quizás cuando uno lee los salmos, también debe recordar que los salmos están escritos dentro de primariamente para un pueblo, ¿no? Para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el concepto que tenían los vecinos de Israel respecto a Dios o a un Dios o a sus dioses, Pastor Samuel? ¿Creían también, igual que los hebreos, que Dios es soberano? O es que como tenían muchos dioses, ¿qué Dios era el más grande, como decías, ¿no? ¿Quién manda entre los dioses? Exacto, pastor. Vemos ahí que como hoy en día también hay mucha competitividad, ¿no? ¿Quién es el más sabio? ¿Quién es el que juega mejor fútbol? ¿Quién es el más hermoso, ¿no? Y al hombre le gusta tener siempre ese sentido, ¿no? De competencia. Yo puedo más. En el tiempo de Israel, pues los dioses querían decir quién era el más poderoso. Recordemos que cada nación tenía sus dioses, claro, y cada uno decía, pues mi Dios tiene más poder. Y como ellos lo representaban su poder por sus templos, por sus imágenes, por los milagros que le atribuían a ellos. Cuando vemos a Dios que muchas veces vamos a llamar así, por el contexto, se veía incluso como luchando con ellos, ¿no? Pero vemos en todas estas contiendas que el hombre hizo, que Dios estaba por encima de sus dioses. Solamente un ejemplo, vemos a Moisés, ¿no? Cuando él presenta a su Dios derrotando con todas las plagas a los dioses egipcios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ellos tenían un Dios que era del sapo, ¿no? De la rana, y creían que era su Dios. Pero ahí Dios mostrando que él estaba por encima, ¿no? Del Nilo, que era su Dios, ¿no? Y ahí mostrando que Dios tenía más poder. Por ejemplo, el Salmo 97, verso 7. Salmo 97 dice: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Es interesante que aquí se ve la grandiosidad de Dios, que no está al nivel de los dioses que el hombre crea. Y ellos que tenían más inclinación a confiar en algo que veían, en algo poderoso, en una imagen de oro, Dios le dice, eso no es nada, ¿no? Hay algo más glorioso, hay algo más poderoso que todos los dioses que el hombre pueda crear. Excelente, gracias, Pastor. Pastor Eduardo, ¿cómo nosotros podemos, una vez más, ¿no? Volviendo a ese tema, esa verdad fundamental, nuestra comprensión de quién es Dios va a determinar nuestra adoración, ¿verdad? Si yo considero que Dios es, bueno, es Dios, ¿no? Si yo considero que Dios es permisible, o sea, nuestro concepto de Dios determinará nuestro accionar diario. Como usted decía, ¿cómo lo vamos a obedecer? Porque si yo creo que Dios es uno más del panteón de los dioses cananeos de sus tiempos, o sea, no, mi adoración, mi accionar, mi obediencia va a ser muy diferente también. Claro, la obediencia, existe la obediencia por miedo y la obediencia por amor, ¿no? Ahora, la obediencia por miedo generalmente se da cuando yo no conozco y cuando me baso solamente en las consecuencias de algo, pero la obediencia por amor es cuando yo veo que aquella persona que me está pidiendo que le obedezca, en realidad lo está haciendo para mi beneficio, ¿no? Pero ¿cómo voy a saber yo eso si es que no lo busco, si es que no lo estudio, si es que no lo conozco, ¿no? Entonces, completando el tema, si yo quiero rendirle adoración a Dios como mi hacedor, como mi Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida, primero tengo que comenzar a conocerlo bien. Y una vez que yo lo conozca, entonces voy a saber por qué lo estoy adorando, para qué lo estoy adorando y cómo lo estoy adorando o cómo lo voy a adorar, ¿no? Uh-huh. Ahora, algo que decía el pastor Samuel
me da pie para decir otra cosa. Por ejemplo, en aquellos tiempos pues habían guerras, ¿no? Y es interesante que Dios dice, elige un pueblo el más débil de todos, ¿no? El más débil de todos. Y esto tenía un propósito, ¿no? Para que al final la gente y todo el mundo y hasta hoy nosotros nos demos cuenta que el hombre no tiene cómo ganar ninguna batalla, ninguna guerra, ¿no? Y que todas las guerras fueron ganadas simplemente por la manifestación del poder de Dios, ¿no? O sea, justamente, exactamente por esa razón Dios buscó una nación débil, la más flaquita, la más enana, podríamos decirle así, para demostrarle a todos que Él es el verdadero Dios, ¿no? Porque antes cuando se ganaban las guerras, lo que resaltaba era el Dios, ¿no? O sea, el Dios era el que les hacía ganar las guerras, ¿no? Es importante considerar eso. Muy bien, vamos entonces a entrar a la segunda parte de la lección, que tiene que ver con ese Dios que reina, pero reina de manera trascendental, ¿no? Es un Dios trascendente. Y en la lección vemos ese Dios trascendente a través en tres características, o vamos a decir así, no sé, cualidades, sí, cualidades En tres etapas. en tres formas, ¿no? Tres aspectos de Tres Dios, ¿no? aspectos de Dios. Dios como creador, Dios como rey y como juez. Pastor Andrade, Dios creador. Wow, pastor, hablar de Dios como creador es algo, como dice, insondable, ¿no? No podríamos describir todo el poder. Solamente, tal vez, por ejemplo, el Salmo 8 nos habla, y no solamente de la creación que está registrada en Génesis, es base para nuestra doctrina de la creencia, sino también cómo el hombre lo reconoce. Solamente tal vez dos aspectos, pastor. El poder de la palabra de Dios es un poder que nosotros no nos imaginamos. Cuando Dios dijo y se hizo, ¿no? Es el poder que nosotros no entendemos. Solo una práctica, pastor. Si nosotros decimos aquí, yo tengo un celular, mi palabra está limitada a la acción. Si yo tengo el celular, mi palabra es verdadera. Si yo no tengo el celular, mi palabra es falsa. La palabra de Dios tiene poder creador. Si Dios dice, aquí hay un celular, así no hubiera, hay, porque Él tiene el poder para crear. Correcto. Y esto es algo que el salmista reconoce. El otro, pastor, es, por ejemplo, me pongo a pensar, y uno dice, y uno se atribuye que tiene control sobre lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, uno dice, yo tengo control sobre mi cuerpo. Y a veces pensamos, este es mi cuerpo, este es mi mente, Dios me creó, pero yo tengo poder y control. Pero cuando uno ve un poquito minuciosamente, no tenemos el control de nuestro cuerpo. Si nosotros dijéramos, pastor, ¿usted puede decir a su corazón que deje de latir? No. ¿Usted podría decir a la sangre que deje de correr? No. Dios ha creado leyes en nuestro cuerpo para que nos sostengamos. Porque dependamos de Él. Es interesante que nuestro cuerpo, nuestro cerebro ha sido creado por Dios y Él nos sostiene. Aunque tú no reconozcas a Dios, Dios te sostiene porque Él te creó y Él tiene ese poder, y el salmista aquí lo reconoce. Todo está hecho de tus manos, mi vida depende de ti, pastor. Ahora, es interesante que cuando el salmista escribe, estaba con conocimiento de lo que pensaban otros pueblos, ¿no? Y hay en cada cultura, en cada nación, una creencia o un mito de cómo fuimos creados, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, los incas supuestamente Mamaoyo, Mamaoglio, del lago Titicaca, etcétera. Pero en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sabía que ellos no habían sido creados de esas maneras, sino de la creación correcta, ¿no? Que está aquí basada en el Salmo 8, el Salmo 100, que hace como una especie también de ampliación del texto. Es ese Dios creador. Pero ahora vemos a Dios en el otro punto, en otro tópico, que también es un Dios trascendente, pero como un rey. ¿Qué figura tenían, para quizás entender, Pastor Eduardo, los israelitas de un rey, ¿no? ¿Y cómo es este rey que es Dios ahora? El Salmo 97, ¿no? Que es el salmo que se resalta, porque en realidad hay varios salmos que hablan de Dios como rey, ¿no? Pero aquí dice, el versículo 1 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, dice, ¿no? ¿Por qué es importante que se regocije si Dios reina? Claro, porque el rey que tenemos es el mejor rey de todos, podría decir, ¿no? Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de reinado,
en un contexto, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos hablamos de un presidente, ¿no? Una república. Ahora, y generalmente, mal presidente, el pueblo tiene baja economía o pobre economía, poco desarrollo, entonces, buen presidente, todo eso. Entonces, ¿qué significa que Dios sea nuestro rey? Que como Él, al ser nuestro creador, se atribuye también la posición de rey. Y como rey, también puede dar lo mejor para ese pueblo que está dirigiendo, ¿no? Un rey es un líder, ¿no? Y la mejor herramienta de un líder, hablando en términos cristianos, es la palabra de Dios, ¿no? Danos Dios su palabra, también nos está dando la forma de cómo ser prósperos, ¿no? Entonces, elegir a Dios como rey, entonces implica que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Y a través de su palabra nos va dirigiendo, un líder que nos dirige a través de su palabra, ¿no? Excelente, y en esta misma dirección, ahora notamos a Dios como el juez. Igualito, Pastor Samuel, en la figura que tenemos hoy, en la figura que tenía el pueblo de Israel de jueces, y quién es ahora el juez real, ¿no? Quizás nos ayudaría a entender un poco mejor ese tema. Nosotros queremos ser los jueces de nuestra propia vida. No queremos que nadie nos juzgue. No queremos que nadie decida por nosotros, ¿no? Y de hecho, ¿no? Dice, nadie puede juzgarte ni tiene el derecho, solamente Dios, ¿no? Exacto. Y en parte tiene razón, ¿no? Sí. Pero Salomón también decía, ¿no? Sabe que sobre todas cosas te juzgará Dios. El único quien tiene el derecho, la autoridad, el amor y la sabiduría y la justicia para juzgar es Dios. Quien conoce todos los argumentos, quien no necesita evidencias, quien no necesita videos, quien no necesita pruebas, quien no necesita hacer, tal vez como los policías para buscar a un ladrón, no necesitan las huellas dactilares. No, Dios sabe todo, es interesante. El único quien puede hacer eso es Dios. Y aquí viene Dios diciendo, por ejemplo, en el Salmo 75, dice, verso 5, no os hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. En otras palabras, nos damos cuenta que el hombre va a tiene una tendencia a hacerse juez, a querer el dominar, el controlar. Muchas veces nosotros vamos a ser juzgados por la ley del embudo, ¿no? Siempre queremos que a nosotros haya misericordia, pero los demás no. ¿Vamos a encontrar injusticia en este mundo? Sí. Vamos a encontrar muchas veces abusos, sí, pero sobre todo ellos, sobre los que supuestamente tienen el poder, sobre los que supuestamente controlan y hacen justicia, está Dios, quien al final va a ser el desenlace de este mundo, va a ser un desenlace justo. Esto para el salmista era algo importante, porque recuerden que estábamos en un momento tanto de liberación como también estaban prisioneros, ¿no? En un ambiente donde ellos no tenían derechos, en un ambiente donde ellos añoraban ser libertados, ¿no? Y al final ellos no decidían por sí mismos, pero por encima de ellos, por encima de las naciones que los oprimieron, decían, Dios es nuestro juez. Es interesante que en todas las culturas que se desarrolló el pueblo de Israel en el antiguo cercano oriente, creo que Israel se diferenciaba porque era monoteísta, ¿no? Tenía un solo Dios que era a la vez todo lo que hemos visto, ¿no? Era un Dios creador, era un Dios que reinaba, era un Dios juez. Y quizás los israelitas cuando miraban a sus vecinos, pues veían que tenían pues un Dios para cada cosa, ¿no? Como los egipcios, ¿no? El Dios del mar, el Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que ese Dios es poderoso, es extraordinario, ¿no? Creador, pero no es un creador simple, no es un artesano, es un Dios creador de la nada, ¿no? El Baraj, ¿no? Crear de lo que no existe. Es un Dios que reina, y no reina como lo hacían los reyes cananeos, de manera brutal, ¿no? Era un rey amoroso, ¿no? Un rey que se conduele, que con su pueblo, que siente, que abraza. No era un rey lejano. No era un rey lejano, ¿no? Sino quería estar entre su pueblo. Y otro detalle, que no juzgaba como juzgaban los jueces cananeos o los mismos jueces israelitas, sino es un juez justo.
Pero ese es Dios trascendente, ¿no? Lejano. Porque igual, siendo creador es lejano para eso, aparentemente, ¿no? Siendo rey, ni todos pueden tener acceso al rey, aparentemente, ¿no? Y ni todos pueden tener acceso al juez, aparentemente, en la figura humana. Pero ahora, en esta tercera y última parte, vamos a ver que ese Dios que es trascendente a la vez es cercano. Y se presenta en la lección, Pastor Eduardo, en la figura del Dios del pacto, ¿no? ¿Cómo es ese Dios poderoso, grande, extraordinario, maravilloso, majestuoso? Ahora es parte, se acerca, hace un pacto con el ser humano. Y donde, usted ya lo dijo, donde el que gana siempre es el ser humano, ¿no? Porque Dios no gana nada de ese pacto. El pacto, en términos sencillos, es: yo te elijo como mi pueblo para protegerte, para cuidarte, para sostenerte de todos los enemigos que se te puedan aparecer. Lo único que tienes que hacer es obedecerme. Pero dentro de ese pacto está: ¿cómo te voy a proteger? Estando contigo. ¿Cómo te voy a cuidar? Estando contigo, a tu lado. Ahí está en el contexto del santuario, ¿no? Haré un santuario para mí y habitaré en medio. O sea, Dios y su pacto hace ver que Él quiere estar cerca de sus hijos, quiere estar cerca de su pueblo para hacer todas esas cosas, ¿no? Ahora, lo increíble, y tal vez no tan increíble, porque a través de nuestra experiencia diaria nosotros nos vemos como el Israel anterior, ¿no? A pesar de las evidencias que Dios les dio, a pesar de las manifestaciones, a pesar de que Él siempre fue fiel a su pacto, como dice aquí la Biblia, ¿no? Dios nunca dejó de ser fiel a su pacto. Los que sí han dejado de ser fieles a su pacto somos nosotros, ¿no? Pero Dios siempre se acuerda de su pacto, y el pacto nos hace ver a nosotros un Dios que está presente ahí, que está cerca de nosotros, ¿no? Es un creador, pero que está cerquita de nosotros. Formó al ser humano con sus propias manos, ¿no? Es interesante, porque cuando Dios crea al hombre, no lo crea como todos los demás, las demás cosas de la creación, ¿no? Las demás cosas de la creación Dios simplemente habla. Cuando crea al hombre, lo hace con sus propias manos, ¿no? Es un juez que está metido dentro de su pueblo, porque está viendo realmente las injusticias. No solamente afuera, mira lo que le cuenta, sino que Él mismo sabe lo que está pasando, porque Él está dentro de su pueblo, ¿no? Y creo que ahí radica este asunto de que Dios siempre está presente, acordándose de su pacto, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Él es fiel y está cercano, ¿no? de ellos, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora ese Dios que hace un pacto con sus hijos pide algo, ¿no? Exacto. Y porque no es un pacto unilateral, ¿no? Sino es de ambos. Es interesante, pastor, cómo los atributos que vemos en Salmos nos llevan directamente a la parte que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando vemos a un Dios creador, ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer, ¿no? Ahora tenemos propósito, ¿no? Dios creador, sustentador, entonces nosotros tenemos ahora un propósito, tenemos una identidad. Cuando vemos a Dios reinando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obediencia, conocer sus leyes. Cuando vemos a un Dios justo, ¿qué tenemos que hacer? Confianza en su justicia. Cuando nosotros hablamos del pacto, claramente tenemos que recordar lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 31, ¿no? Verso 33. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, me serán a ellos, yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Este pacto va desde el comienzo, pastor, desde Génesis hasta el Apocalipsis 21:3, ¿no? Donde se cumple esta promesa. Es decir, Dios es fiel a su pacto. Él nunca falló. Él dijo que nos amaba, que nos cuidaría, que nos salvaría, y lo hizo. El hombre es quien no obedece, se rebela, se esconde, se avergüenza, quien lo niega. El hombre es quien falla el pacto. Pero es interesante que aquí en Salmos encontramos un llamado, ¿no? El Salmo 105, ¿no? Por ejemplo, dice, el Salmo 105 dice, busca a Jehová y su poder, ¿no? Dice el Salmo 105:8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó. Es decir, Él es Jehová, Él cumple su pacto. Y aquí el salmista hace una invitación a que nosotros, uno, no dudemos de que Él cumple el pacto, y dos, a nuevamente nosotros entrar en ese pacto. El salmista, aunque sabe que se equivocó en el pasado, dice, aquí voy de nuevo.
Y ese es el llamado para nosotros, ¿no? A veces fallamos, sí, a veces hemos avergonzado a Dios, hemos avergonzado a nuestros padres, pero el amor y la gracia, aquí el salmista lo expresa como un nuevo pacto cada día. Excelente, después de estas lindas reflexiones y muy buenos comentarios, vamos con las preguntas de aplicación. Muy bien, las preguntas de aplicación están muy interesantes. Vamos con la primera, Pastor Eduardo. ¿Por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para entender mejor que, a pesar del gobierno y la soberanía no definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué la temática del gran conflicto es tan útil? Hace un momento hablábamos acerca del Dios poderoso a través de la liberación de Egipto, con las plagas, las victorias en aquellas guerras o batallas que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que ya nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? El conflicto que ahora nosotros estamos librando ya no es cuerpo a cuerpo, ¿no? Es un conflicto espiritual, pero es importante que entendamos que ese conflicto no vamos a poder ganarlos nosotros. O sea, es imposible. O sea, si alguno de nosotros hemos pensado que podemos tener una mínima oportunidad de ganar algún conflicto contra estas huestes malignas, contra el enemigo, pues tenemos que sacudirnos la cabeza y darnos cuenta que eso no vamos a poder. Entonces, aquí el único que puede hacernos vencer es Jesús, ¿no? Y si aquí, en esta tierra, hay confusión, sufrimiento y todo eso, entonces con mayor razón necesitamos comprender que en este gran conflicto tenemos que estar del lado de Dios, ¿no? Tenemos que ir a Dios, tenemos que escondernos en Dios, cosas que los salmos nos dicen, ¿no? Bajo sus alas seguro descanso. Entonces es la única manera, ¿no? Es importante por eso considerar eso, ¿no? Amén. Muy bien, Pastor Samuel dice, ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? ¿Cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin? Cuando uno hace lo correcto, puede dormir tranquilo, dice. Cuando uno hace una travesura, sabe que algo no está bien, dicen. El peso de la culpa es grande, ¿no? La obediencia siempre va a traer resultados buenos. No es fácil, pero Dios nos dice, obedece. Nos ha dado los 10 mandamientos no como una carga, sino como un cerco para no destruir nuestra vida. La invitación es que esta lección pueda llevarse a la práctica. Dios, ayúdame a obedecer. Quiero cumplir mi pacto contigo. No es un pacto de obligación por temor, como dijimos. Es un pacto de amor por tu bien. Y aquí recordemos que, como dice la lección, todo se le ha juzgado. Dios no quiere destruirte, no quiere condenarte. Dios quiere salvarte. Ahora recuerda, Dios es tu juez, pero también es tu abogado. Él te pide, te exige cosas, pero también te da las fuerzas. Entonces aquí la confianza del salmista es, quiero cumplir el pacto, me pongo a disposición, pero tú sé mi fuerza. Esa actitud debemos tener. La lección en el día jueves hablaba acerca de que las leyes de Dios son inmutables e indestructibles, ¿no? Es una realidad que nosotros somos juzgados, todos seremos juzgados, y más aún que ese juicio, como dice la pregunta, empezará por el pueblo de Dios, y está hablando del juicio preadvenimiento, ¿no? Y qué mejor o qué hermoso es saber que en ese juicio Dios será nuestro juez, porque es justo. No es un Dios que no es un Dios corrupto, es un Dios justo y verdadero, y ese juicio pues será diferente, ¿no? A las que quizás hemos escuchado o visto alguna vez, porque Dios es quien juzgará, ¿no? Y nos recompensará a cada uno. Queridos amigos, de esta manera queremos finalizar la lección, no sin antes darles las actividades, algunas ideas prácticas que tendremos a continuación. De esta manera, Él crea. Pastor Samuel, ¿alguna actividad práctica? Bueno, es compartir estos pensamientos. Jesús como creador,
como rey y como juez es algo que no puedo yo guardar, yo necesito compartir a otros. Muchas veces vamos a encontrar a un amigo, un vecino que está agobiado, que piensa que su jefe es el que tiene control de su vida, que se siente tal vez víctima de algún abuso. Regalarle un salmo y decirle Dios está por encima. Una frase que a mí me gustó, pastor, una vez yo fui a un consultorio y vi una frase ahí en una pizarra que decía: no le digas a Dios lo grande de tu problema, dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Era una frase, no pega, pero hay una verdad ahí, pastor. Dios por encima del problema. Todos. ¿Cuántas personas necesitan entender esto? Así que compártelo con un salmo, con un post, comparte esta verdad hermosa, pastor. Pastor Eduardo, ¿alguna idea práctica? Sí, hablar de Dios como Rey es obedecerle, como mencionamos hace un momento. Y ahora quiero dirigirme específicamente a los padres, ¿no? Porque creo yo que, y parte de mi testimonio personal es que he logrado llegar hasta acá en la iglesia por mi madre y por mi padre, ¿no? Que me ha ayudado cada día a recordar que Dios es lo más importante de mi vida, ¿no? Y aquí en Deuteronomio capítulo 6, aquí en este gran mandamiento que nosotros conocemos, no amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, pero la parte práctica tal vez está aquí en el versículo 7, ¿no? Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano. Creo yo que deberíamos cada día ir construyendo en nuestros hijos esto, ¿no? La ley de Dios, porque si obedecemos la ley de Dios, entonces estamos reconociéndolo como nuestro Dios, ¿no? Utilicemos todas las herramientas para que nuestros hijos aprendan de Dios, ¿no? Dios soberano, el Dios que reina. Qué bendición. Vamos a agradecerles, gracias pastores por su compañía, gracias a ti también por haberte conectado, gracias porque eres parte de esta comunidad. Queremos invitarte siempre a que compartas, te suscribas y le des me gusta a las publicaciones para que más personas puedan conocer de Jesús. Pastor, de esta manera estamos finalizando. Pastor Eduardo, despídenos con una oración. Vamos a orar. Querido Dios, una vez más te damos gracias. Gracias porque haces que tu palabra sea deliciosa, Señor. Pero, Señor, que el Espíritu Santo nos lleve a poner en práctica lo que aprendemos. Amén. Bendice a tu iglesia y bendice, Señor, a cada uno de los que han visto esta transmisión, este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.